Bien, la invitación es que conversemos un poco acerca del origen de los conflictos emocionales. Lo primero que les quiero comentar es que todos, sin excepción, tenemos conflictos emocionales. Por lo menos todos aquellos que hayan nacido en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra estructura emocional. Nacemos en base a una relación de amor de papá y mamá, en la mayoría de los casos, por supuesto, ¿ok? Y nos necesitamos formar a través de ellos. Fíjate que eso es lo primero interesante que tenemos que entender. Si yo fuera una tortuguita, yo sé que tengo que nacer de mi cascarón, salir de mi nidito de arena, correr para la playa, porque si no, me comen y me muero. Pero como ser humano, yo nazco y si tú me dejas en una mesa, ¿qué voy a hacer? Voy a llorar. Y pasa el tiempo, ¿y qué sigo haciendo? Llorando. Y llora, 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 llora. Y si nadie me atiende, ¿qué pasa? Me muero. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos obligatoriamente del apoyo de otro. Y eso es una parte fundamental que en el ambiente donde nos criamos estamos aprendiendo una cantidad de conceptos, una cantidad de modelos, una cantidad de situaciones emocionales que lamentablemente muchas terminan en el área de los conflictos emocionales. Pero hay que hablar un poco sobre los conceptos básicos de los conflictos emocionales, porque lo primero que quiero identificar es que no se trata de si soy o ingeniero o como yo psicólogo o médico o tengo 10 títulos en la universidad. No, de lo que se trata es que independientemente de si jamás estudié o de si tengo esas 10 carreras, pues sencillamente soy un ser humano que tiene emociones. Entonces esas emociones se van a integrar junto con mi mente. ¿Y qué es lo que pasa? Que mi mente tiene que formarse. ¿Cómo se va a formar? Pues a través del aprendizaje precisamente de las figuras parentales que tengo. ¿Quiénes son las figuras parentales? Pues empezando indudablemente, si todos tenemos la suerte de tenerlos, pues papá y mamá. Luego allí vienen los tíos, los primos, los hermanos, vecinos y una cantidad de personas que van a tener como figura de modelaje emocional pues un cierto nivel de autoridad sobre el niño. ¿Quién es el niño? En este caso vamos a decir que soy yo, ¿ok? Identifícate en ese yo también, porque todos hemos sido niños en algún momento. Todos nacimos con ese paquete de emociones básicas, pero sobre todo nacemos con un hambre importantísimo, un hambre de aprender. ¿Por qué? Porque es una pregunta que siempre les hago a los pacientes. Cuando tú naciste, ¿cuánto sabías? ¿La respuesta cuál es? Pues que no sabías nada. Una segunda pregunta que te hago a mis pacientes es, ¿para qué viniste a la vida entonces? Y la respuesta es, vine a aprender. ¿Qué voy a aprender? Voy a aprender cómo se vive en mi entorno familiar, social, cultural y todos esos aspectos que necesito para determinar en algún momento de mi vida ese quién soy, ese qué hago aquí, ese qué quiero hacer y todas esas preguntas existenciales que nos hacemos todos. Entonces, cuando nací no sabía nada, el objetivo de mi vida es aprender. Ahora si tengo que aprender, la pregunta clave es esa. ¿De quién voy a aprender? Para eso están las figuras parentales, para enseñarme. Entonces aprendo básicamente de papá y de mamá. Ok, chévere, aprendí de papá y de mamá. La gran pregunta ahorita es, ¿qué aprendí de ellos?
La respuesta es todo, tanto lo bueno como lo malo. De ahí, de esa parte mala, lamentablemente, es de donde vienen y surgen los conflictos emocionales. Ok, pero me interesa una última pregunta. ¿Para qué aprendo todo eso? Pues la respuesta es sencilla. Como ya lo mencioné antes, lo aprendo para saber cómo voy a vivir. Entonces mi aprendizaje, aparte de todos los conceptos teóricos, prácticos, objetivos, de la matemática, la física, la química y todo lo que hayan aprendido ustedes, también tiene un aprendizaje de corte emocional que igualmente lo voy a aplicar en mi vida. Desde el ámbito psicoanalítico, lamentablemente, que es bien determinante, dice que todo lo que yo aprendí de mi papá y de mi mamá, yo lo voy a repetir en mi vida. ¿Por qué lo voy a repetir? Bueno, porque lo aprendí, sencillamente, lo aprendí. Entonces, sencillamente, ¿para qué aprendo? Aprendo para hacer algo. Es sencillo el ejemplo. Estudiaste una carrera, o un técnico, licenciado, ingeniero. ¿Para qué estudiaste todo eso? ¿Para qué aprendiste todo eso? Para ponerlo en práctica en tu área de trabajo, tu área profesional. Lo mismo pasa con lo emocional. Todo lo que yo aprendí de papá y aprendí de mamá, lo voy a poner en práctica de una u otra manera. Ok, entonces mencioné emociones, hay que hablar de las emociones en algún momento. Mencioné la mente. ¿Qué es la mente? La mente es una función de un órgano. ¿Cuál es el órgano? Todo el sistema nervioso. Por lo tanto, mi mente es producto de todo mi sistema nervioso. Es producto de esas combinaciones de neuronas, dendritas, acciones, impulsos eléctricos y todo lo que viene. Pero el problema de mi mente es que ella tiene el control de todo en mí. Entonces tenemos que separar esa mente que tiene el control de todo en mí de la mente que yo domino y de la mente que me define en ese quién soy. Entonces hablamos de dos conceptos de mente también. Hablamos de la mente consciente y hablamos de la mente inconsciente. La mente consciente es mi mente racional, es mi mente lógica, es mi mente pensante, es la mente que controla mi voluntad, mis acciones. Mientras que la mente inconsciente controla todo lo básico, todo lo orgánico, todo lo automático de mi vida. Pero hay un detalle importante en la situación de los conflictos emocionales, y es el hecho sencillísimo de que la mente inconsciente, que por un lado es nuestra mejor amiga porque permite el control de todas esas funciones vitales sin que yo tenga que perder el tiempo en eso, es también a la vez, en esa necesidad de ser mi amiga, de ser mi protectora, se convierte en mi enemiga cuando yo empiezo a actuar mis aprendizajes emocionales. ¿Por qué razón? Porque yo de niño he sufrido una serie de eventos emocionales, llámese miedo, llámese tristeza, llámese rabia, ¿ok? Que han desbordado mi capacidad emocional de defensa. Yo, niño, no me podía defender de un papá agresivo, de una mamá maltratadora o de una situación de manipulación que estaban haciendo conmigo. Entonces, mi mente inconsciente interviene para agarrar ese desborde emocional. Imagínate una tristeza muy grande donde yo estoy llorando desesperado, sufriendo en ese dolor. Ella agarra ese conflicto emocional que se está formando allí y por lo general el niño pequeño con el trauma se duerme y al momento de dormirse la mente inconsciente toma toda la situación emocional, la encapsula y la entierra en el interior de la mente inconsciente. Allí quedó un conflicto. El problema no es que tuve un conflicto. El problema es que esos eventos emocionales se van a repetir en muchos casos todos los días en mi vida. A veces en hogares muy dramáticos, pues se repiten
muchas veces en el mismo día. De tantos conflictos, de tantas situaciones emocionales que se están desbordando, mi mente inconsciente captura una, captura la otra y va formando un nido de conflictos. Todos esos nidos se están guardando en las áreas emocionales inconscientes para eventualmente ejecutarse de nuevo. ¿Cuándo se van a ejecutar? Cuando yo empiece a desarrollar mi actitud de vida. Que lo hago desde pequeño, lo voy mejorando a medida que voy creciendo y cuando ya llego a ser un adulto, ya soy un experto en esos conflictos emocionales y los actúo todos los días, con todas las personas que tengo a mi alrededor. ¿Es la culpable la mente inconsciente? No, ese es su trabajo para protegerme. Si yo no pudiera tener esos niveles de protección, yo me desbordaría y en un momento dado mi mente consciente estallaría y se agotaría. Y en vez de crearse esos eventos, vamos a ser coloquiales, de locura en las personas adultas que ustedes conocen, que a veces se les van los tiempos, pues lo tendría desde niño todos. Todos seríamos de niños locos. Entonces es importante entender que esa mente consciente es una amiga. ¿Qué es lo que pasa con ella? Que ella no piensa, la mente inconsciente no piensa. La mente inconsciente simplemente actúa el programa. El problema de ese programa es que está en que tiene que cuidarme la salud, por lo tanto maneja el sistema inmunológico. Tiene que cuidar mis latidos del corazón, por lo tanto maneja todo el sistema cardiovascular. Tiene que cuidar mi sistema digestivo, por lo tanto todo ese sistema se mueve también. Entonces, en una ejecución de unas acciones normales, propias, pues ocurren eventos que disparan mis situaciones emocionales y entonces la mente inconsciente va a esos depósitos y saca las emociones que yo tenía desde que era un niño. ¿Qué pasó? Que me ves amando a mi esposa muchísimo, pero teniendo peleas gigantescas con ella porque un día dejó el vaso sucio. O me ves que llegó mi hijito a abrazarme, que venía de jugar el fútbol, por ejemplo, y yo me acabo de poner el mejor traje que tenía porque iba para una reunión y se me va a abrazar y le digo, no me abrace, quítate para allá. Y resulta que ese es el hijo que yo más amo, pero lo trato así, lo desprecio. Todas esas situaciones son mi actuación de conflicto emocional que yo tengo interna y a la vez estoy invitando al otro a adquirir más conflictos emocionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es parte de este mundo emocional del que debemos hablar. Y es parte del desarrollo de todos estos videos que quiero hacer para ir explicando un poco en pequeñas cápsulas todas estas situaciones emocionales que estamos viviendo y cómo eso nos impacta en nuestra vida. Así que por hoy lo voy a dejar hasta aquí. Los invito a un siguiente video en algún momento. Y indudablemente les voy a dar un gran abrazo, un gran saludo, muchas bendiciones de Dios para ustedes y les dejo mis distintas redes sociales para que puedan consultar muchos de estos temas que yo trato en mi sistema y en mi práctica diaria de psicólogo. Un gran abrazo y bendiciones. Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos y que el Señor Dios te bendiga grandemente.